¿Sabes qué es una tesis? Una tesis aislada, una jurisprudencia, una jurisprudencia por reiteración, por contradicción, por sustitución, que es un precedente, que es una ejecutoria. ¿Qué tal? Antonio Yáñez Gallegos, y en esta ocasión te voy a compartir 4 antecedentes de la jurisprudencia en México. Este tema deriva de la nueva reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, que pretende agilizarlo en la impartición de justicia, modernizarlo y sobre todo crear tribunales y nueva jurisprudencia, nueva forma de crear jurisprudencia. La jurisprudencia es para el estudiante de derecho, para el profesional del derecho y para los operadores jurídicos de los tribunales, un concepto relevante dentro de la ciencia del derecho. Además, es otorgarle el reconocimiento de ser fuente formal creadora de derecho después de la legislación. La jurisprudencia se rige por principios y procedimientos establecidos en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura Federal en lo que respecta a la producción, a la organización y sistematización y publicación de tesis y jurisprudencias en el Semanario Judicial de la Federación y ahora en el Juris Lex. La jurisprudencia tiene su punto de creación en los tribunales competentes. Así se resuelve un caso concreto a través de la interpretación y del sentido y alcance de la ley, que no previó el legislador. En este sentido, la jurisprudencia se convierte en un precedente que se puede invocar ante los tribunales en un caso parecido para obtener una resolución favorable a través de su obligatoriedad. Tenemos el caso, a manera de ejemplo, de la jurisprudencia de divorcio incausado. Jurisprudencia de divorcio incausado que tiene que ver con que ya no necesitas establecer las causas por las cuales te quieres divorciar. Seguramente en la mayoría de los códigos civiles de los estados de la República ya no aparecen estas causas. Algunos probablemente la tendrán, serán pocos, todavía no habrán reformado estos códigos. Sin embargo, recordemos algunas de ellas. Las causas eran como enajenación mental incurable, abandono del hogar conyugal, adulterio, golpes y amenazas, entre otras. Existía un catálogo como de 15 o 16 fracciones relativas a las causas para pedir el divorcio. Pues bien, ya no es necesario con el divorcio incausado esta jurisprudencia que fue emitida a través de un criterio interpretativo a un juicio de amparo, de tal manera que, sumados 5 casos iguales, se convierte en jurisprudencia por reiteración. 5 casos iguales que fueron resueltos a través de este criterio interpretativo. Y bueno, esto fue emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2019. Ahora, en el día a día, en este mundo real, basta con que invoques la jurisprudencia de divorcio incausado en la acción civil de divorcio, reiterando la obligatoriedad al tribunal para que éste resuelva favorablemente el divorcio con la rapidez que amerita. ¿Para qué sirve la jurisprudencia? Bueno, en primer lugar, para conocer los criterios interpretativos del Poder Judicial de la Federación a través de sus distintos tribunales para determinar el sentido y alcance de la ley. Número 2.
sirve como precedente para aplicarlo a casos iguales, haciendo más pronta la justicia o más rápida. Y claro, la jurisprudencia es fuente formal creadora del derecho, es un producto judicial. En esta contextualización, ahora permíteme proponerte los 4 antecedentes de la jurisprudencia en México. El primero de ellos tiene como antecedente al derecho romano. Sí, es en el Código Justiniano del 534 después de Cristo, en donde se establece una relatoría que, a manera de parafrasear, quiero reproducir. Si su majestad real hubiese examinado la causa y dictado sentencia, estando las partes presentes, entonces los jueces y tribunales bajo mi jurisdicción deben tener el resultado como ley y aplicarla a casos semejantes. Aquí tenemos la jurisprudencia como precedente para aplicarse a casos semejantes, autorizado por su majestad real Justiniano. El segundo antecedente histórico de la jurisprudencia está en el genio judicial del sistema jurídico anglosajón. Por primera vez hay una separación del poder judicial del poder real ejercido en el rey. Se tiene la virtud que es Eduardo Cook en el siglo XVII, que comienza a nulificar los actos del rey que eran contrarios al common law o la Constitución. Y es así también que se van generando precedentes para impartir justicia, para agilizarla. Sería William Blackstone quien exportaría la doctrina del precedente a los Estados Unidos, donde la continuaría Alexander Hamilton, James Madison y John Marshall. Y el tercer antecedente ya lo encontramos aquí en México. En la Constitución de 1824 se le conceden facultades al Poder Judicial de la Federación, siguiendo la doctrina de anular los actos del Ejecutivo, dándole esas mismas facultades al Poder Judicial Federal para anular actos del Ejecutivo Federal. Y también se tiene aquí mismo como antecedente la inauguración del Semanario Judicial de la Federación en el periodo de Benito Juárez para publicar sentencias. Sin embargo, aquí no había jurisprudencia. Aparece en el cuarto antecedente histórico. Resulta de la lucha de una rivalidad entre la Secretaría de Guerra y el Poder Judicial Federal. El iniciador de esta contienda fue el ejército, porque estaba aplicando un sistema de leva o reclutamiento de manera arbitraria. Atrapaba o reclutaba vagos, iba a distintas casas y tomaba a los jóvenes para sustituir las bajas del ejército. Su fundamento era que tenían el compromiso, la obligación de defender a la patria y mantenerse en reclutamiento con el ejército para prevenciones futuras. Claro, esto causó un malestar general y comenzaron a solicitarse los amparos correspondientes fundamentados en la violación al artículo 5 y al artículo 16 constitucional. Los amparos fueron concedidos y esto molestó a la Secretaría de Guerra, y presenta una queja ante el Poder Judicial y le dice de que no iba a acatar las resoluciones de los amparos. El Poder Judicial pide al Ejecutivo apoyo para ubicar al Ejército, y el Poder Ejecutivo hace oídos sordos, y por primera vez en la historia el Poder Judicial Federal es humillado. De esta manera, el Ejército, al no obedecer las resoluciones en materia de amparo, y el Ejecutivo, por no escuchar la petición de apoyo al Poder Judicial de la Federación. El resultado es que pasaron los años en esta contienda
y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, que seguramente los contemporáneos de su servidor se acordarán a través de distintas lecturas bibliográficas de Ignacio L. Vallarta. Pues bien, se le ocurre presentar un proyecto de ley para reformar la Constitución, sobre todo en la parte del Poder Judicial de la Federación, incorporando la figura de jurisprudencia como precedente para que sea vinculante obligatorio para todos los tribunales. Y es así que en 1882 el concepto jurisprudencia aparece en los artículos 102 y 105. De esta manera, Ignacio L. Vallarta reivindica al Poder Judicial de la Federación, posicionándose como el intérprete y la autoridad correspondiente para proteger las leyes en el país. Actualmente quiero decir que esta reforma novedosa que implica eliminación de la jurisprudencia por reiteración en la Suprema Corte de Justicia, trabajando en pleno y en salas, y en su lugar la novedad es que inicia un nuevo sistema de producción de jurisprudencia a través de precedentes. Es decir, si antes se necesitaban 5 resoluciones iguales para hacer jurisprudencia, en el pleno de la Suprema Corte y en las salas de la Suprema Corte, hoy, bueno, mejor dicho, la reforma pretende que a partir de hoy, pero vamos a esperar la ley secundaria, solamente con un precedente van a hacer jurisprudencia, van a formar jurisprudencia. Esto agiliza la justicia en nuestro país. De manera de conclusión, quiero decirles lo siguiente. El concepto jurisprudencia es una herencia del derecho romano, herencia de los precedentes del sistema jurídico anglosajón. La jurisprudencia es fuente formal, creadora de derecho después de la legislación. Se define como la obligatoria interpretación del alcance y sentido de la ley. Y actualmente tú puedes navegar con un solo clic en la página de la Suprema Corte de Justicia y explorar cantidad increíble de jurisprudencias que se encuentran dictadas desde muchos años atrás. Y a manera de reflexión, quiero decir que el concepto jurisprudencia etimológicamente, si lo dividimos en dos, separamos las raíces. Juris es igual a derecho, prudencia, que proviene de prudence, igual a sabiduría. Sabiduría en el derecho o sabiduría del derecho. Pues bien, la jurisprudencia nueva que viene en camino de precedentes que va a operar la Suprema Corte de Justicia en pleno y en salas, se reproduce en este 2021 lo que ya Justiniano en su código establecía en el 534 después de Cristo. ¿Qué te parece? Me despido, mucha salud y hasta la próxima.